El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Actualmente los tepehuas se asientan en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, donde coexisten con totonacos, nahuas, otomíes y mestizos. El origen de la cultura tepehua no se conoce con exactitud, pues los documentos históricos no lo mencionan. Se sabe que los poblados del territorio tepehua llevaban el sufijo pehua y que pertenecían a la Gran Tula, por ejemplo, Tlematepehua y Tezcatepehua. El municipio de Huehuetla, cuyo nombre aparece en la época precolombina, tiene gran importancia en la historia de este pueblo originario, puesto que es considerado centro de migración. Los especialistas de la medicina tradicional popular son parteras, hueseros, hierberos y los curanderos, quienes atienden nosologías orgánicas como el dolor de estómago, el dolor de riñón, pero también otros extraños padecimientos conocidos como síndromes de filiación cultural, entre los cuales están la caída de mollera, el chincual. Para platicar sobre la etnobotánica médica del grupo tepehua, cuya herencia cultural y medicina tradicional siguen vigentes, contamos con la presencia de nuestras invitadas, la maestra en ciencias Edith López Villafranco. Bienvenida, Edith. Muchísimas gracias. Edith es bióloga y maestra en ciencias, realizó sus estudios en la UNAM, actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, es jefa del herbario de la misma facultad. Sus líneas de investigación son etnobotánica de diversos grupos indígenas y campesinos de México. También contamos con la presencia, nuevamente, muy querida maestra Abigail Aguilar Contreras. Ricardo. Ella es bióloga y maestra en ciencias, realizó sus estudios en la UNAM, es autora de diversos libros, entre ellos Plantas Tóxicas de México, Plantas Medicinales del Herbario IMSS, y forma parte del Comité de la Farmacopea Arbolaria de la Secretaría de Salud. Es jefa del Herbario de Plantas Medicinales del IMSS. Nuestro tema de hoy es Flora Medicinal Tepehua. Pues para empezar con esta entrevista, primero Edith, platícanos, ¿quiénes son los tepehuas y dónde habitan? Bien, Ricardo, pues realmente estamos ante un grupo muy importante de México, un pueblo originario. Como tú ya lo dijiste en la introducción, es precisamente un grupo que habita 3 estados de la República Mexicana. Están habitando Puebla, Hidalgo y Veracruz. En estos estados principalmente hemos trabajado el Mecapalapa Puebla y Huehuetla Hidalgo. Falta conocer precisamente a los tepehuas de Pisaflores en el estado de Veracruz. Este grupo pues realmente ha sido muy importante porque no se conoce nada acerca de su medicina tradicional. Entonces comentamos con la maestra hace muchos años el poder recuperar precisamente estos saberes tradicionales médicos que ellos han forjado, que ellos tienen actualmente y que aún precisamente utilizan plantas para llevar a cabo o solventar más bien sus necesidades de salud. Maestra Abigail, ¿qué les interesó este grupo en particular? Bueno, lo que sucede es que, como decía Edith, hace muchos años y en especial yo trabajaba en un instituto que se llamó Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, más conocido por su abreviatura IMEPLAN. Y ahí en el IMEPLAN yo comencé con un proyecto que se llamó La Medicina Tradicional de la Sierra Norte de Puebla. Y para ello comenzamos a ver quiénes eran esos pueblos originarios que habitaban la Sierra Norte de Puebla. Entonces encontramos que había los nahuas, otomíes, totonacos y tepehuas. Y justo ahí todavía no sabíamos que existían los tepehuas. Con la maestra Edith se decidió que ella fuera la responsable de ir a investigar si existían los tepehuas, quiénes eran y si existían en Mecapalapa, en el municipio de Mecapalapa, ahí en la Sierra Norte de Puebla. Y a ella le tocó un duro trabajo porque no había hasta esas fechas, estoy hablando de los años 90, un documento que dijera, sí, los tepehuas de Mecapalapa
viven, existen, no había nada, y menos de medicina tradicional y herbolaria. Y fue ahí que se decidió que era muy importante ir a ese lugar y comenzar a hacer una investigación sobre la medicina tradicional y su recurso principal, que es el herbolario, de los tepehuas, y si existían o no existían. Y si mal no recuerdo una anécdota, creo que eran condiciones bastante difíciles, ¿no? Totalmente difíciles. Me acuerdo que cuando fuimos la maestra Edith y yo a Mecapalapa, desconocíamos totalmente qué había ahí, pero justamente un compañero nos dijo, parece que ahí vive un compañero biólogo de la Facultad de Ciencias que ya se fue ahí, creo que es originario de ahí. Entonces lo contactamos y curiosamente su papá era médico alópata, preguntando ya en la población de Mecapalapa dónde estaba la casa de este compañero biólogo. Nos dijeron dónde era, fuimos y nos atendió su papá, que era el médico del pueblo, ya muy reconocido, porque él se había comenzado su servicio social junto con su esposa, que eran médicos, su servicio social en Mecapalapa. Y de ahí les gustó, a la comunidad les gustó y se quedaron ahí. Cuando la maestra Edith les dice, bueno, es que yo vengo a hacer una investigación sobre la medicina tradicional de los tepehuas y sus plantas medicinales, se rieron de nosotras y dijeron que ahí ya no había tepehuas, que ni siquiera se usaban las plantas medicinales. Y que siga con la anécdota la maestra Edith porque es muy interesante. ¿Y qué encontraste, Edith? Bueno, pues realmente fue muy interesante la entrada a la población, como dice la maestra. Nos íbamos en camiones de redila a la población porque no había transporte público. Y posteriormente, bueno, ya haciendo las entrevistas con la población en general, pues obviamente encontramos que sí había tepehuas y que realmente hasta eran trabajadores vaqueros de estos médicos que menciona la maestra Abigail, ¿no? Y bueno, pues como llegamos y yo no distinguía realmente cuáles eran los tepehuas porque los habitantes, tanto mujeres como hombres, vestían de la misma manera. No distinguía tampoco la lengua porque era muy parecida. En ese momento yo no sabía que eran emparentados totonacos con tepehuas. Pero finalmente contándome la historia de cómo llegaron, de cómo surgieron, pues me enteré que los tepehuas eran oriundos de Huehuetla, Hidalgo, ¿sí? Y que pasaban a esa zona precisamente a las fiestas de Papantla. Y otra cosa muy interesante para poderlos distinguir era de dónde venían, en primera instancia. Otra era el espacio que ocupaban dentro de Mecapalapa, porque se asentaron en un barrio precisamente, y en ese barrio había puros tepehuas. Y dije, bueno, pero las mujeres, ¿cómo se diferencian? Generalmente en la vestimenta de muchas mujeres se distingue precisamente por la faja, por la falda, etcétera. Y aquí eran igual. Entonces, preguntando también, me comentaron que cuando llegaron las tepehuas a Mecapalapa, ellas seguían haciendo fajas. Son unas fajas aproximadamente de unos 20 centímetros de ancho, muy largas, de unos 3 metros, y que lían precisamente la falda. Las tepehuas usan la faja de color azul marino y las totonacas usaban fajas rojas. Sin embargo, como ya las totonacas no hacían fajas, entonces decidieron todas utilizaron fajas azules, ¿no? Pero después ya me ubiqué realmente quiénes eran del grupo totonaco y quién del grupo tepehua. Entonces conviven varios grupos indígenas en la zona. Así es, mestizos, totonacos y tepehuas. Pero esto se supo hasta que la maestra Edith estuvo ahí varios años. ¿Quiénes son los que atienden la salud del pueblo tepehua? ¿Qué especialistas hay? Pues hay varios, como son los curanderos y curanderas, los yerberos, las yerberas, los hueseros, generalmente son más hombres que mujeres, hay pocas, y también algunos rezanderos, quienes atienden la salud de Mecapalapa específicamente. Pero aquí encontramos también, como son 3 grupos humanos, encontramos también esto que hemos denominado la medicina doméstica, en la cual sobre todo los mestizos utilizan las infusiones o a las decocciones de las plantas más cultivadas ahí en sus casas, no así como los tepehuas o los totonacos,
que sí utilizan la flora silvestre de la zona. Muy interesante eso que mencionas de la medicina doméstica, porque también, digamos, en los sistemas de salud públicos, como que se trata, bueno, de no tener incentivo hacia ese tipo de atención, ¿no? Que es el primero, ¿no? Claro. El nivel más básico, Sí. Y que sin embargo sí debería, por lo menos tomarse en cuenta, para ¿no? reconocer ciertas enfermedades y que ya supiera después ir al médico, ¿no? Tienes toda la razón, Ricardo, y justamente es muy importante hacer hincapié en ello, de que en México y por nuestra cultura, desde el primer instante que alguien está enfermo, pues comienzan la mamá o la tía o la abuelita o los que saben de plantas comienzan a decir, no, pues una infusión de tal planta, ¿no? O una infusión de esto o un buche de tal corteza, plantas que las consiguen en los mercados. Eso es muy importante y lo voy a decir por qué. Porque las plantas medicinales no son inocuas. Entonces muchas veces, muchas personas creen que por ser natural, pues si no les hace bien, tampoco les va a hacer daño. Acabamos de tener un caso hace como una semana en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que una mamá le dio a su hijito una pócima de palo Brasil, pero se lo dio por todo un mes y el niño ahorita se está casi muriendo. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo sé, y por eso es muy importante que nuestro médico académico, alópata, institucional, haga un buen diagnóstico cuando le llega un paciente de decir, bueno, ¿qué ingirió esta persona o este niño? Y ahí puede entrar algo de esa medicina doméstica que es buena, pero también puede causar algún daño, ¿no? Vamos a un corte. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Continuamos con nuestro programa. El tema de hoy es flora medicinal tepehua. Edith, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes en el pueblo tepehua y cómo los tratan? ¿Cómo es su medio también? Los tepehuas habitan una región muy cálida, por llamarla así, es un bosque tropical. Entonces, en este bosque tropical hay una gran cantidad de plantas, árboles, muchos árboles de diferentes tamaños, arbustos, hierbas, lianas, y cada uno de estos elementos vegetales los utilizan como recurso vegetal. Aproximadamente hemos tenido el registro de 184 especies medicinales para el grupo. Entonces realmente es rico y todas las poblaciones tepehuas, bueno, las que conocemos, habitan en esta región. A diferencia de otras regiones que son más frías, aquí en las regiones tropicales, precisamente, podemos encontrar muchas enfermedades del aparato digestivo. También tenemos varias enfermedades que son del aparato geniturinario y enfermedades de la piel. Son las enfermedades más frecuentes que la población tepehua nos ha reportado. ¿Qué plantas usan para ellas? Bien, por ejemplo, también de este medio, precisamente del bosque tropical, que es donde recolectan las plantas, utilizan, por ejemplo, para evitar la diarrea, la corteza o las hojas del zapote negro, fruto que nosotros no lo comemos mezclado con naranjita, ¿no? O sea, muy rico. También utilizan dentro de las plantas silvestres la guayaba para problemas, diarrea. Claro, obviamente, y para colitis, que ahora se ha estado utilizando y se ha dicho que también para la colitis, ¿no? Y otras plantas que acercan a sus huertos familiares, como son el albácar, la hierbabuena, que ya son más conocidas también en las zonas urbanas. Para el caso, por ejemplo, de enfermedades que son geniturinarias, por ejemplo, mal de orín, en este caso, utilizan una planta también silvestre que se llama caña de jabalí. Esta caña de jabalí pelan, por así decirlo, bueno, ellos dicen pelan, y después chupan el jugo de esta planta. Es sabrosa, es muy fresca. De hecho, también cuando van a cortar leña es frecuente que la vean y la estén consumiendo. Y para enfermedades de la piel, hay una muy frecuente que es Amelia patens. Valletilla o tres hojitas, o los nombres que se les dan, que no lo recuerdo, en tepehua o en totonaco, ¿no? Entonces, esta es muy importante para ellos en cuestiones también de piel. Los tepozanes,
también son muy importantes para problemas de la piel. Abigail, también hay otro tipo de enfermedades que en el medio académico se les llama síndromes de filiación cultural. Bueno, mira, esto se da en toda la República, tanto en zonas urbanas como en zonas de comunidad, con los pueblos originarios. Estos padecimientos antiguamente se les llamaba enfermedades culturales, porque son padecimientos que se dan en ciertos contextos que se presentan. Y para que nuestro público sepa cuáles son estos padecimientos que la medicina académica no entiende, no se explica el por qué, son la caída de mollera, el empacho, el susto. Pero en el caso de los tepehuas hay un padecimiento muy interesante que se llama la quemada. Y la quemada es cuando los niños o las personas adultas ven parir un animalito, una vaca, un borrego o cualquier animalito. Entonces sienten algo y eso provoca una erupción en el cuerpo y le llaman quemada, que no es quemada de fuego, sino es el haber visto cómo dan a luz los animales o también cómo dan a luz los humanos. Solo las parteras estarían autorizadas, supongo. Pues no es que estén autorizadas. Las parteras, como es su propio quehacer de vida profesional, están acostumbradas a todo esto. A ellas no les pasa eso. Pero No se queman. No se queman, pero si están ahí niñitos o el esposo, a los que son más susceptibles, les pasa la quemada. ¿Y cómo tratas la quemada, Edith? Después de diagnosticarlo, porque la diagnostica precisamente la partera o cualquier otro O sea, médico te tradicional. observa. Sí, porque como dice la maestra, hay signos, hay síntomas que se manifiestan y que ya precisamente estos médicos tradicionales reconocen. Entonces, como decía la maestra, salen erupciones en la piel y se ve como una especie de quemada. Los médicos tradicionales dicen que esa quemada, por ejemplo, o esa mancha, puede pelarse como papita. Entonces, ya diagnosticándolo, no lo cura obviamente el médico alópata, sino lo van a curar cualquiera de los médicos tradicionales de la población, ¿no? Y mucho de ello las parteras y los yerberos. Entonces utilizan una planta que se llama acollo. El acuyo no es la hoja santa que usamos para la comida Veracruz. Claro que sí, que muy rico en el pescado, en la carne de puerco, en los tamales, con frijoles, etcétera. Sí, porque da un sabor anisado y muchas veces se confunde con el sabor de la hoja de aguacate, ¿no? También. Entonces, esta hoja santa precisamente la utilizan para hacer un cocimiento y bañar al niño a las 12 del día. Obviamente ellos tienen ciertas normas para poder curar enfermedades y una de ellas es que puede ser a las 12 del día, envolverlo y hacerlo sudar, ¿sí? Por otro lado, también toman los tallos de esta planta, los parten y se los dan a comer al niño como si fuera una ensalada. Es una de las maneras de curar el También hay la enfermedad del chincual. Claro, la enfermedad del chincual. Ese chincual, precisamente, hicimos un trabajo, fíjate, relacionado con el chincual porque nos pareció muy interesante. En la zona Tepehua, el chincual es precisamente cuando a los niños, por cuestiones de alimento de la mamá o alguna situación social, al pequeño recién nacido les van a brotar pequeños granitos alrededor del ano. Ahí no hay tanto peligro. El peligro es cuando ya el niño se llena de granos y empiezan a salirle pus. Ahí ya estamos hablando de un chincual bastante avanzado, ¿no? Y entonces las personas, en el caso de Huehuetla Hidalgo, que también habitan tepehuas, en este caso, utilizan las hojas en cocimiento, las hojas de durazno en cocimiento para bañar y para hacer asientos del bebé. Pero esto de las enfermedades culturales tiene también, digamos, una connotación tal vez un poco, digamos, mágica también. Bueno, mágica según los ojos de los urbanos o los ojos de los universitarios o los médicos, ¿no? Pero en realidad es el contexto en el cual se presenta el padecimiento. No así lo ven las personas que lo padecen
o la comunidad en donde se encuentra. Mágico no, porque es una cuestión que se nota, que se ve, que se palpa, que no es una cuestión nada más pensada. Digamos, ¿no? de causas sobrenaturales, era lo que trataba de decir. No. Por alguna transgresión, alguna, no sé, social. Podría ser. Sí, una cuestión en esa social. sí, podría ser. Pero así de magia y eso. Y además estos padecimientos precisamente tienen causas, tienen signos, tienen síntomas, entonces existen para la población. Entonces consideramos que, bueno, son otras nosologías que no han sido entendidas ni trabajadas por un médico alópata. Bueno, a propósito de médicos alópatas, recuerdo al doctor Roberto Campos, ¿no? Que es un médico que ha hecho gran esfuerzo para entender este tipo de enfermedades desde el punto de vista médico, puesto que él es un médico, ¿no? Él tiene un doctorado en antropología médica, precisamente porque él empieza su licenciatura haciendo una investigación sobre el susto en Nezahualcóyotl, sino ve la importancia como médico de meterse a estudiar este tipo de nosologías que no están contempladas por la medicina científica ni por las facultades de medicina y que sin embargo se presentan pacientes con este tipo de padecimientos. Entonces él comienza a trabajar esto a tal grado de que decide hacer su doctorado en antropología médica y tiene un gran trabajo específicamente en el empacho. Ha publicado varios libros a nivel de toda Latinoamérica respecto al empacho. Esperemos tenerlo pronto en el programa. Yo creo que sí. Pero también esto nos lleva a preguntarnos cuál es la relación, Edith, y nos queda muy poquito tiempo, entre los dos sistemas de medicina, el tradicional que practican los tepehuas y el institucional. Te puedo decir que realmente no hay un acercamiento total, ¿no? El Instituto Nacional Indigenista, la maestra Abigail Aguilar, con trabajo de mucho esfuerzo, han precisamente realizado cursos, pláticas, para ver precisamente y hacer esta interrelación. Sin embargo, yo considero que poco se conoce de esta relación. Sí se han hecho trabajos, hay un grupo ya formado de médicos tradicionales en lo que es la zona Otomí Tepehua de Huehuetla. Sin embargo, hay varios grupos que no tienen esta relación, ¿no? Siguen siendo vistos desde otra manera, un folclore, etcétera. Sin embargo, sí considero que sería muy importante que ellos pudieran ver el Atlas de la Medicina Tradicional, que hay un diccionario donde ellos se pueden acercar a todo este conocimiento, ¿no? Y bueno, poder hacer la relación, eso sería muy importante. Bueno, solo me queda agradecerles, Edith, Abigail, su presencia. Las agradecidas somos nosotros. Sí, muchas gracias por conocer este grupo. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.